Hasta el momento el mejor videojuego de off-road de camiones en móviles es RTHD y se está preparando para recibir una gran e increíble actualización que lo va a cambiar casi por completo, chicos. Y en este video te vengo a revelar el primer vistazo de esa actualización, cómo se va a ver el videojuego de la actualización en adelante, así que muy pendiente porque te vengo a revelar mucha, pero mucha información. Y es que este videojuego prácticamente va a cambiar por completo, chicos. Pero antes de ver el gameplay con todo lo nuevo, te vengo a mostrar cómo está el videojuego actualmente. Esto que estamos viendo aquí es lo que tenemos actualmente en RTHD. Si bien es cierto, no se ve tan mal, pero comparado a lo que vas a ver ahorita más adelante, esto se ve totalmente feo. Me disculpan los amantes, pero comparado a lo que vamos a ver ahorita, se ve totalmente feo. Entonces, el desarrollador o los desarrolladores de este videojuego, la verdad es que están haciendo un cambio bastante drástico, chicos. Quiero que presten atención en algunas cosas que voy a hacer énfasis en lo que vamos a ver ahorita a continuación. Primero que nada, quiero que vean de que cuando uno da gas al pedal, sale humo, ¿verdad? Sí, sale humo tal como lo estás viendo por allí, pero ese humo no se ve tan realista que digamos, ¿vale? O sea, sí se ve bien, pero comparado a lo que vas a ver ahora, créeme que te va a parecer totalmente feo este humo de aquí. Entonces también voy a hacer énfasis en la vegetación. Como puedes ver hasta ahorita la vegetación no está mal, claro que no. Más sin embargo la vegetación que vamos a ver luego incluye... a ver, no te hago spoiler, quédate hasta el video. Y también, chicos, quiero hacer énfasis en la oscuridad del videojuego. Si te das cuenta hasta ahorita, este videojuego está como que un poco oscuro, ¿verdad? Y también quiero hacer énfasis en la profundidad de campo. Lo que vemos a lo lejos son unas montañas totalmente azules y oscuras, totalmente feas, ¿verdad? No son muy agradables a la vista la profundidad de campo. También, chicos, se les va a mostrar las cosas nuevas que tiene este videojuego en la actualización que estamos a punto de recibir, porque hay cosas que aquí aún no han sido incluidas, chicos. Así que vamos de inmediato para el canal de YouTube de los desarrolladores, que te lo estaré dejando aquí abajo en los comentarios. Estoy casi seguro que todos los que vieron este video no se percataron de las novedades que nos describieron los desarrolladores en estas palabras de aquí. Y es que claro, no los culpo, chicos, porque esto está escrito en ruso, creo. No sé exactamente qué idioma es. Creo que es ruso, pero obviamente no lo iban a entender nadie. Entonces, la mayoría de personas que vieron este video solamente vieron, pues, lo que la vista ve. Entonces, en esta palabrita estaban ocultas muchísimas cosas en este video, chicos, y yo hoy te lo vengo a traducir a la vez de que te vengo a detallar todos los cambios que tenemos visibles en esta actualización que se muestra en este video, chicos. Así que vamos a ver este video a la vez que lo vamos a analizar. Primero que nada, amigos, nada más entrar al video nos sale de inmediato este mensaje acá arriba que dice un poco sobre la futura actualización global. Entonces lo que vamos a ver ahorita es un pequeño spoiler que nos están mostrando. Así que vamos a dar inicio, chicos. De inmediato quiero que ustedes presten atención a la iluminación del juego. Vamos a leer este otro mensaje que nos dice por acá. Si te preguntas, Eder, ¿tú sabes ruso? ¿Cómo lo entiendes? Estoy usando el traductor, güey. Vale, entonces por acá también nos dice algo. Nuevos sistemas de partículas, escape, suciedad, agua y más. ¿Vale? Entonces vamos a tener nuevos sistemas de partículas de humo, escape, suciedad y muchísimas otras cosas. Eso ya se nota aquí en este gameplay y es que quiero que vean aquí abajo el escape, míralo. Ese escape, mírala cómo tiembla, como en la vida real, como si de la vida real se tratase, mira. Cómo tiembla toda esta escena por acá. Vamos a ver qué dice este otro mensaje, chicos. Dice por acá que también se agregaron articulaciones del marco, suspensión mejorada y cinemática de resorte, chicos. Atento porque vamos a tener muy buenos sistemas de física, tal como se puede ver. Mira cuando acelera, qué bonito tiembla por ahí cuando sale el humo. El calor del motor se ve. Quiero que vayan viendo, chicos, las suspensiones. Míralas aquí abajito. Qué belleza, qué genial. Es que se está viendo bastante increíble esto, chicos. Mira eso. Es totalmente independiente, ¿vale? Es totalmente independiente de lo de las físicas que se ven aquí. Y luego estás viendo el humo. Chicos, vayan prestando atención a toda la ambientación del juego, porque está totalmente cambiada. Sí, se está notando que tenemos una ambientación más clara, un poco más viva, ya no es tan oscura. Y aparte, chicos, quiero que vean la vegetación del videojuego. A las personas que no jugaban este videojuego, pues obviamente no les parecerá nada nuevo ni nada, pero a los que teníamos tiempo jugándolo, pues obviamente podemos notar que hay unas nuevas césped, por decirlo así. Hay un nuevo césped por allí.
Y las texturas del suelo pues creo que las han mejorado un poco, las han toqueteado. Este mapa que está jugando el desarrollador no sé si es nuevo o ya estaba, o también puede ser un mapa de prueba del desarrollador. Pero la verdad es que se está viendo increíble, chicos. Y míralo cómo se ve. Totalmente, es que mírate la iluminación. Y otra cosa que podemos ver por aquí es la profundidad del campo, que ahora ya no es oscura, sino que le metió neblina. Eso está perfectamente bien porque ya no se ve eso negro al fondo súper horrible, con un fondo de un fondo súper mal de gráficos, ¿vale? Entonces pues por aquí vemos cómo funciona todo esto, chicos, de la nueva actualización, un poquito por allí. Genial, tenemos un aviso de combustible, de que hay una estación cerca. En un anterior video yo les había dicho de que íbamos a tener, por supuesto, nuevos sistemas de configuraciones de chasis en los que íbamos a poder poner distintas llantas a nuestro vehículo y configurar el chasis y todo lo de la personalización del camión, ¿vale? Entonces pues acá se nota un poquito de eso y cómo trabaja, ¿eh? Vemos también todo lo de las físicas nuevas que tenemos, o mejoradas, mejor dicho, en el videojuego. Y por aquí creo que nos va a lanzar otro mensajito el desarrollador más adelante. Pero es que mírate cómo se ve de claro y bonito y atractivo el videojuego, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que dice por acá, chicos. A ver qué tenemos aquí. Comportamiento de las ruedas en diferentes suelos ha cambiado. Eso viene 10 de 10, porque ahora el comportamiento de las ruedas va a ser independiente si estás en césped, o si estás en tierra, o si estás en barro, o si estás directamente en el agua o el lodo. Ahora vamos a tener un comportamiento totalmente diferente del vehículo. Y es que mira cómo se ve de bonito y brillante el juego, porque como te digo, la iluminación ha cambiado y es algo que me encanta, pero demasiado. Por acá tenemos otro mensaje, chicos, que nos dice que el camino de grava tenemos un agarre estable. Claro, porque en la grava las llantas se agarran mucho mejor, ¿vale? Entonces ahí tenemos ese anuncio. Y por acá vamos a ver de que ahorita nos van a enseñar otro anuncio, chicos. Yo les estoy traduciendo todo lo que dice allí, por si acaso alguien no lo quiso leer. Por acá tenemos otro anuncio, chicos, y este nos dice de que, pues, cuando salimos a la hierba, el agarre va a ser inestable, ¿vale? Entonces, aquí el desarrollador nos está enseñando un poco. Si viste cómo patinan las ruedas, míralas, ¿ves? Que las ruedas ahora patinan un poco cuando no estamos en grava, porque, por supuesto, en la hierba no hay tanto agarre, sino que se resbala el vehículo, y así ocurre en la vida real. Dice por acá, chicos, que cada superficie del juego ahora tiene sus propias propiedades físicas. Eso significa lo que te he dicho antes, que ahora el videojuego nos va a ofrecer características de realismo mucho más inmersivas a la hora de conducir en diferentes terrenos de un videojuego off-road, amigos. Y es que es increíble, y a mí la verdad es que ahora sí me motiva a jugar este videojuego cuando salga la actualización, claro, porque nos está dando una experiencia mucho más inmersiva el desarrollador de este juego, chicos. Sin duda alguna, se está poniendo las pilas el desarrollador, porque hay un nuevo juego que está en desarrollo, que todavía no ha salido, que está en beta y está mejorándose, y va a ser multijugador también. Sí, yo sé que los conocedores del canal saben de cuáles hablo, que muchos dirán que no es tan increíble como este, pero ese de allá también se está poniendo las pilas, chicos. Y acá Reduce Transmission HD no se iba a quedar atrás. Mírate la vegetación, chicos, esas nuevas florecillas que tenemos por allí. La verdad es que está bastante increíble, y puedo ver también de que hay una vegetación un poco más bonita, ¿eh? Acá estamos viendo entonces pues el agarre en agua. Mira las llantas cómo funcionan en el agua. Me gusta muchísimo cómo patina. Esos son gráficos que ya estaban, pero míralo, qué guapo. Y mira cómo salpica el agua, genial, la verdad. Viene totalmente increíble, mucho mejorado. ¿Qué dije ahí? Más mejorado, más mejor. Bueno, chicos, en fin, ustedes me entendieron. Acá estamos viendo, amigos, que está teniendo problemas el desarrollador para subir eso. Él nos ha dicho también, chicos, de que la actualización va a ser un poco más difícil, pero entretenida, ¿eh? Va a ser entretenida, y que es que con todos estos sistemas, pues por supuesto que viene más entretenido, ¿eh? Dice por acá que el comportamiento de los coches se ha acercado aún más a los coches de la vida real. Eso significa que no solo las físicas del terreno han cambiado y han mejorado, sino que también las físicas del vehículo ahora son más realistas. Todo como sería un vehículo, el comportamiento de un vehículo en el barro en la vida real, ¿vale? En un juego off-road. Entonces acá nos dice por acá que el juego se ha vuelto más difícil, pero mucho más interesante. Eso es lo que te decía antes, chicos. Mírate cómo se ve esto de bonito, ¿eh? Por cierto, este es el vehículo inicial que nos dan al principio.
Fíjate cómo tiene la iluminación también bastante buena. O sea, los reflejos del camión se ven muy realistas. Acá le está poniendo una carga, amigos. Una carga a nuestro camión. No sé si esto ya estaba antes. Ahí sí me fallé la memoria. Me corrigen los jugadores de este videojuego. Vale, vamos a ver cuánto queda de video. Ya se está acabando lastimosamente, pero mírate cómo se ve el ambiente de bastante bueno. Y me gusta que ahora la profundidad de campo es neblina y no es esa oscuridad total que había antes, ¿eh? La verdad es que está bastante increíble eso, chicos. Bien, pues por acá podemos ver cómo se mete por este terreno bastante difícil que es de tierra. Y vamos a probar entonces aquí un poquito de las físicas de agarre nuevo con los terrenos y el comportamiento del vehículo, por supuesto, ¿eh? Me gustó muchísimo lo del escape y por supuesto que el realismo en cuanto a las suspensiones viene bastante 10 de 10, ¿eh? Mírate eso por allí. Oh, joder, es que va a estar increíble este videojuego, ¿eh? Dos videojuegos, vamos a ver cómo quedan los dos videojuegos cuando salga la actualización de este y cuando salga el Off-Road Master. Míralo, cómo se resbala allí. Cómo se resbala allí, genial. Ahí el desarrollador pues dándonos un poquito de todo lo que es lo de las físicas nuevas en los terrenos diferentes. Increíble, chicos. Pues bueno, ya por aquí va terminando el video. Mirad, es que se ve increíble ahora sí, ¿eh? De hecho aquí saco mi capturilla porque de verdad esta escena se ve pero 10 de 10, amigos. Me gusta pero muchísimo, muchísimo el brillo que le ha metido al juego, porque la verdad es que antes, como ya te lo dije, se veía bastante oscuro el videojuego. Pero ya por aquí se va terminando este pequeño spoiler que nos dieron a conocer los desarrolladores de Reduce Transmission HD para la actualización que viene. Pero bueno, de momento hay que regresar a la realidad, y esta es la realidad que tenemos ahorita, que si bien es cierto no se ve tan mal, pero comparado a lo que tú viste, uy papá, se ve pero muy, muy, muy inmersivo, chicos. Principalmente lo del escape, que acá pues no tenemos ese calor, esa sensación de calor cuando el escape está a su máximo esplendor. Y también pues por supuesto la vegetación y la profundidad de campo, que como puedes ver, eso oscuro ahí al frente no es muy atractivo que digamos, ¿eh? Y luego pues la vegetación esa del césped. Así que amigos, vamos dejando este video por aquí. Ya ustedes en los comentarios complementan esta información diciendo detallitos interesantes sobre este videojuego y si lo van a jugar o no lo van a jugar. Este videojuego yo sé que no es tan conocido porque claro, no es tan atractivo hasta ahorita, pero creo que con esa actualización va a ser mucho más atractivo. Y aparte, esas son algunas de las mejoras que nos han enseñado. Quién sabe cuántas otras mejoras han hecho y qué más nos van a ofrecer en esa gran actualización de RTHD. Muy bien amigos, ahora nosotros nos vemos en la próxima cuando salga la actualización o otros detallitos. Créeme que en este canal lo vas a disfrutar. Y por supuesto, ve haciendo progreso en el juego porque se va a poner interesante, chicos. Nos vemos en la próxima. Como siempre, un saludo y un abrazo enorme para todos. Reviente el botón de like, comparte, comenta y nos vemos en la próxima.